Entonces la información de este curso de precálculo viene de precálculo, matemáticas para el cálculo, ¿cierto? Ya tenemos, acá tenemos Stewart, el Remlin y Watson, ¿cierto? Son libros, ya conocemos a Stewart, tenemos libros de Stewart para cálculo uno, cálculo 2, cálculo 3, ecuaciones. Entonces pues les invito a hacer el curso de clases con Frey, curso de precálculo, ¿listo? Entonces, bienvenidos, no se olviden. Vamos a hacer un curso básico. Todos los contenidos son tomados de este libro. Entonces Ya vamos a vamos a iniciar. iniciar la clase hoy viendo los números reales, ¿cierto? Entonces sabemos que los números reales, ¿cierto? Empezamos primero que todo con los números naturales, ¿cierto? Los naturales están desde 1 hasta infinito, ¿cierto? Luego tenemos los números enteros, que es de menos infinito hasta cero, y de cero a infinito, ¿cierto? Entonces luego tenemos los números racionales, ¿cierto? Que tiene una propiedad muy importante que se puede relacionar. R es igual a m sobre n, donde m y n son números enteros y n es diferente de cero. Entonces tenemos unos ejemplos como medio, menos 3 séptimos, 46 sobre 1, 0.17 es igual a 17 sobre 100. Entonces es algo muy importante que 3 sobre 0 y 0 sobre 0 no está definido, ¿cierto? Entonces, pues terminamos la parte de números racionales. Ahora vamos a ver los números irracionales. Estos números tenemos como a raíz de 3, ¿cierto? Raíz de 5, raíz cúbica de 2, pi, 3, pi, r, pi, ¿cierto? 3 pi cuadrado, ¿cierto? Entonces, continuando, entonces sabemos, hay una propiedad importante en este tipo de números, ¿cierto? Que es que, por lo general, ¿cierto? Hay una propiedad, conocemos que el número real está representado por una letra R, ¿cierto? Por la letra R, ¿cierto? Y hay dos tipos de números racionales, ¿cierto? Unos que son los periódicos y los otros los no periódicos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se identifica? Por lo menos tenemos acá un medio, 0.50, ¿cierto? 0.50, tenemos la rayita arriba que quiere decir que el 0 se repite varias veces, ¿cierto? Tenemos otro ejemplo acá, 2 tercios, que es igual a 0.666. Entonces este número también es igual, ¿no? 0 punto y coloco la rayita para no seguir escribiendo ese número. Tenemos a 157 sobre 495, que es igual a 0.3171717. Entonces sabemos que el 17 es el que repite, entonces 0.317 y le colocamos la rayita encima porque sabemos que es periódico, ¿cierto? Y de por último tenemos a 9 séptimos, ¿cierto? Es igual a 1.285714 y sabemos que se repite aquí en 285714, entonces 1 punto y es de 285714 le hago la rayita, entonces va del 2 hasta el 4 porque es un número ¿qué? Periódico, ¿cierto? También tenemos ahora raíz de 2, no es periódico, ¿cierto? 1.41421356, igual que pi, ¿no? 3.14, 15, 92, 65, así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo está el conjunto. Primero empezamos con los naturales, ¿cierto? Luego pasamos a los enteros, ¿cierto? Sabemos que dentro de los enteros están los naturales, ¿cierto? Y dentro de los números racionales, ¿quiénes están? Los enteros, ¿cierto? Y luego los números naturales, ¿cierto? Entonces, y a este lado tenemos algo en conjunto que no está relacionado con ninguno, ¿cierto? Es los números irracionales, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con otra explicación, ¿listo? Entonces, no olvide clases con Freddy, ¿cierto? No olvide compartir el video, es algo muy sencillo, muy que le puede servir a sus compañeros o amigos. ¿Listo? Entonces empezamos con las propiedades de los números reales, ¿cierto? Entonces tenemos tres propiedades: la propiedad conmutativa, la asociativa y la distributiva, ¿cierto? Entonces la primera, a más b es igual a b más a, ¿cierto? Entonces, primer ejemplo, 7 más 3 es igual a 3 más 7, ¿cierto? Tenemos la multiplicación, a por b es igual a b por a, ¿cierto? 3 por 5, 15, ¿cierto? Igual que 5 por 3, 15. Una propiedad muy importante que utiliza muchísimo. Ahora tenemos la asociativa, a más b más c es igual a más b más c, ¿cierto? Entonces agrupa en parejas
2 más 4 me da 6, ¿cierto? Más 7 me da 13. También se puede agrupar 4 más 7 me da 11, más 2 me da 13, ¿cierto? Aquí tenemos el producto, ¿cierto? A por B primero y luego C, y es igual a por B por C. 7 por 3, 21, ¿cierto? Por 5 daría 105, y acá tenemos que 7 por 5, 35, ¿cierto? Y por 3 me daría 105. Y por último tenemos una propiedad distributiva. A que multiplica B más C es igual a por B más AC, ¿cierto? Y sería muy sencillo. 3 por 2 más 5 por 2, que es 10, y se suman. 3 por 2, 6, más 5 por 2, 10, daría 16, ¿cierto? Y la otra, B más C, multiplicado por A, sería AB más AC, ¿cierto? Tener mucho cuidado, entonces primero hago 3 por 2, ¿cierto? Más 5 por 2, sería 3 por 2, 6, más 2 por 5 quedaría 10. Y aquí vamos a hacer un ejemplo, el primer ejemplo, ¿cierto? 2x más, ¿cierto? 2x más 3, ¿cierto? 2x, 3 por 2, 6, sería 2x más 6. Acá tenemos una propiedad, ¿cierto? A más b, x más y. Primero hacemos a más b multiplicado por x, ¿cierto? Más a más b multiplicado por y, y luego aplicamos la propiedad que acabamos de ver, la distributiva, ¿cierto? Ax más bx, ay más by, y luego ahí nos queda como respuesta. ¿Listo? Entonces, continuando, no le olvide compartir estos videos con sus amigos, compañeros, ¿cierto? Entonces tenemos la propiedad de la adición y sustracción, propiedades de los negativos, ¿cierto? Entonces, primera propiedad, menos 1 por A es igual a menos A. Entonces tenemos el primer ejemplo, que menos 1 por 5 me da menos 5, ¿cierto? Segunda, menos por menos A me da igual a A. Y tenemos que menos por menos, ¿cierto? Me da más, ¿cierto? Tercera propiedad, tenemos que menos A por B es igual a por menos B, y esto es igual a, entre paréntesis, A por B. Y luego, ¿cierto? El menos. Y entonces aquí lo tenemos, menos 5 por 7 es igual a 5 por menos 7, y 7 por 5 por menos, que 7 por 5, 35, y daría menos 35. En todo momento nos dio menos 35, ¿cierto? Cuarta propiedad, menos A por menos B es igual a por B, ¿cierto? Tenemos que menos 4 por menos 3 me da menos 12, vean, más 12, qué pena, más 12, y 4 por 3 me daría 2. ¿Listo? Y por aquí, menos A más B, aplicamos la propiedad anterior distributiva, que haría menos A y menos B, ¿cierto? Más por menos, menos 3, ¿cierto? Más por menos, menos, 3 por 1, 3, ¿cierto? Más por menos, menos, y 5 por 1, 5, ¿cierto? Aquí la misma propiedad, pero cambia el orden. Sería más por menos, menos, sería menos A, ¿cierto? Y menos por menos, más. Y acá quedaría menos por 5 daría menos 5, ¿cierto? Y menos por menos, más daría 8. Cambia el orden, ¿no? Más por menos daría menos, cambio, ¿cierto? Vamos a hacer estos dos ejemplos muy sencillos. Tenemos que menos por x más 2 sería más por menos, menos daría menos x, y más por menos, menos 2, ¿cierto? Dice que x, y, z, que es para este caso, pertenecen a quiénes, a los números reales, no lo olviden. Estamos trabajando con los números reales, entonces menos que multiplica x, y menos z, entonces más por menos, menos x, ¿cierto? Más por menos, menos y acá menos por menos me daría más. Entonces, jóvenes, vamos muy bien, compartir estos conocimientos, jóvenes, con otras personas para que ellos también puedan aprender matemática básica. Entonces, continuando, entonces vamos a ver multiplicación y división de fracciones, ¿cierto? Entonces, mi tema, propiedades, ¿cierto? Muy fácil. Entonces, la multiplicación es de frente. A sobre B por C sobre D. Entonces, multiplico A por C, y B por D. Por D. El ejemplo sería 5 2 tercios por 5 séptimos, ¿cierto? 5 por 2, 5 por 2, y 7 por 3, 7 por 3, 5 por 2, 10, y 7 por 3, 21, ¿cierto? Entonces nos ayuda bastante, ¿cierto? La división, segunda propiedad, A sobre B dividido en C sobre D, pues sabemos que solamente coloco A sobre B por D sobre D. Entonces intercambio el orden, la D para arriba y la C para abajo, ¿cierto? Entonces vamos a dar el ejemplo que dice 2 tercios por
dividido en 5 séptimos es igual, 2 tercios, cambio por el 5 que estaba arriba lo coloco abajo y el 7 que está abajo lo coloco arriba. Sería 7 quintos, 7 por 2 14 y 3 por 5 15, entonces sería 14 quinceavos, ¿cierto? Aquí la suma de fraccionarios hay que tener en cuenta el denominador, ¿cierto? Que sean que el mismo, ¿no? Entonces coloco el mismo denominador, tengo A sobre C más B sobre C, entonces sería C, mismo denominador y coloco A más B, ¿cierto? Y luego pues se hace la operación, ¿cierto? Puede ser suma o puede ser resta, ¿no? En este caso tenemos 2 quintos más 7 séptimos, ¿cierto? Y sumamos, como tienen igual denominador, 2 más 7 me da 9, 9, ¿qué? 9 quintos, muy básico. La cuarta, A más B más C sobre D es igual, entonces multiplico carita, lo que conocemos como la carita, B por D, A por D, más B por C. Entonces vamos a ver el primer ejemplo, 7 por 5, ¿cierto? 2 quintos más 3 séptimos, entonces tenemos que 7 por 5, 35, ¿cierto? 7 por 2, 14, 7 por 2, 14 y 5 por 3, 15. Y sumamos 14 más 15 que me da 29 sobre 35, 2. Entonces la quinta, A por C sobre BC es igual a A sobre B. Entonces el primer caso de factorización, ¿cierto? Caso número 1, cancelamos a quién? La C. O se le llama simplificación. 2 por 5 sobre 3 por 5. Cancelamos o simplificamos el mismo número, 5 y 5 me daría 2 tercios. Entonces, ojalá jóvenes te están ayudando a resolver todas las dificultades en el área de matemáticas. ¿Listo? Entonces, continuando. Entonces, como tenemos la sexta y última propiedad, si A sobre B es igual a C sobre D, entonces puedo hacer el cambio, ¿no? A por D y B por C. A por D igual a B por C, 2 tercios igual a 6 novenos, ¿cierto? Y tenemos que, podemos cambiar 9 por 2, 9 por 2 igual a 3 por 6. Sería 9 por 2, 18 y 3 por 6, 18. Cruzada, se llama la propiedad. Aquí tenemos acá un ejemplo para que lo hagan. Otra forma de hacer la suma de fraccionarios, ¿cierto? No le olvide, otra forma de sumar fraccionarios. Sacamos el mínimo común divisor y luego lo hacemos. Listo, ahí le queda ejemplo, otra forma de hacer la suma de fraccionarios, propiedad número 5. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a terminar viendo la recta real, ¿cierto? Los números reales, ¿cierto? Pueden estar representados sobre una recta, ¿cierto? Entonces muestra la figura número 3, ¿cierto? Tenemos los números negativos, los positivos y el cero, ¿no? El origen que llamamos nosotros, ¿cierto? Hacia la derecha quedan los positivos, ¿cierto? Y hacia la izquierda los negativos, ¿cierto? Siempre hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Saber ubicar muy bien, me da menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Vemos acá 4.999 muy cerquita a 5, ¿cierto? Pero nunca 5, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de representar los números en la recta real, ¿cierto? Ir buscando, ubicando, haciendo una partición adecuada. También sabemos que los números reales son ordenados, ¿cierto? Decimos que A es menor que B y se escribe A es menor que B, ¿cierto? Si B menos A es un número positivo, entonces, ¿cierto? Geométricamente, ¿esto qué significa? Que A está a la izquierda de B, ¿cierto? En la recta numérica, ya lo vamos a explicar más adelante, ¿cierto? O bien que es la misma, ¿cierto? Podemos decir que B es mayor que A y escribimos que B es mayor o igual que A. El símbolo A es menor o igual que B o B es mayor o igual que A, que quiere decir que A es menor que B o que A es igual a B, ¿cierto? Y se lee que A es menor o igual que B, ¿cierto? Entonces tenemos que 7.5 es mayor que 7.4 y que 7.4 es mayor que 7, ¿es cierto? ¿Cierto? ¿Verdadera? Tenemos que menos 3 es mayor que menos 3.14, que es pi, ¿cierto? Acabamos de decir, ve, acá tenemos menos, ¿cierto? Menos pi, acá tenemos menos 3, entonces va por encima, ¿cierto? Todo número que esté más cerquita a 0 es mayor, ¿cierto? En este caso sería mayor menos 3, ¿cierto? Porque está por encima en menos 3.14, ¿listo?
Tenemos raíz de 2, 2 es mayor que raíz de 2, sí, muy bien. ¿Sí? Siempre está por encima de 2, ¿sí? Por encima del 2. 2 es mayor o igual que 2, sí, pues tenemos que son iguales, ¿cierto? Entonces esta es la forma de representar, sabemos que los números reales están ordenados. Fíjate. Jóvenes, no les olvide compartir, hacerle like a este video, ¿cierto? Para seguir realizando este tipo de enseñanza de forma virtual. Continuando con este tema de conjuntos, de intervalos, ¿cierto? Hablamos de conjuntos. Te dice, un conjunto es una elección de objetos, ¿cierto? Y estos objetos se llaman elementos del conjunto. Si S es un conjunto, la notación A pertenece a S, ¿cierto? Eso lo tenemos que haber visto antes, ¿cierto? Significa que A es un elemento de S y B no pertenece a S. Lo vimos, ¿cierto? Conjuntos, ¿cierto? Pertenece o no pertenece, ¿cierto? Quiere decir que B no es un elemento de S. Entonces, si los enteros, ya sabemos que los enteros, la Z, la N son los naturales, la I los irracionales, ¿cierto? Entonces representan los elementos enteros. Entonces tenemos que menos 3 pertenece a los enteros, pero menos, ¿cierto? Tenemos acá que pi no pertenece, ¿cierto? A los enteros, porque pi pertenece a los racionales. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el primer ejemplo de conjuntos, cómo lo podemos expresar. Tenemos dos formas de expresar un conjunto, ¿cierto? Por comprensión o por extensión, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces tenemos el primer conjunto A, que está entre ¿dónde? De 1 hasta 6, se puede escribir como, ¿cierto? Tal A es igual a X, tal que X es un número entero entre ¿qué? Entre 0 y 7. Entonces, tener mucho cuidado, más adelante vamos a explicar qué quiere decir esto, ¿cierto? Quiere decir que no incluye ni al 0 ni al 7, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de unión, vamos a hablar de intersección. Unión son todos los elementos que están en S y en T, ¿cierto? Y la intersección son los elementos que se repiten en los dos conjuntos, ¿cierto? Y el vacío quiere decir que ninguno de los dos tiene un elemento que se repite, ¿no? La intersección de conjuntos son disyuntos, ¿listo? Entonces tenemos en cuenta eso, unión e intersección. Entonces tenemos el primer ejemplo, si S, 1, 2 hasta el 5, C, de 4 hasta el 7, B, del 6 hasta el 8, entonces me dicen que encuentre S unido con T, S unido con interceptado con T y S interceptado con B. Entonces vamos a hacerlo. S unido con T, entonces escribir todos los elementos del 1, 2, 3, 4 y 5. Como ya está el 4 y el 5, coloco el 6 y el 7. No es necesario repetir los elementos, ¿cierto? Tenemos S interceptado con T es igual. La intersección, acabamos de decir que es lo que se repite. Entonces tenemos el 4 y el 5. 4 y el 5 son los que se repiten en ambos lados. Entonces ahí tenemos la respuesta. S interceptado con B es igual. Vacío, vamos a ver por qué es vacío. Entonces tenemos 0, 6, 7 y 8. Aquí tenemos, en el S tenemos que es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces quiere decir que no hay ningún elemento que se repita entre S y B. Entonces, jóvenes, no lo olviden compartir con sus amigos, compañeros, ¿cierto? Este tipo de material para que todos sigamos aprendiendo este tema. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de intervalos ahora, ¿cierto? Entonces dice, cierto conjuntos reales llamado intervalos se representa con frecuencia en cálculo, ¿sí? Lo vamos a ver en todos los cálculos 1, 2, 3 y en algunas cosas de ecuaciones, ¿cierto? Corresponde geométricamente a segmentos de recta. Entonces dice que si A es menor que B, entonces el intervalo es abierto. Lo que acabamos de decir, ya lo vamos a explicar, abierto, ¿cierto? Esto dice, o está conformado por los números entre A y B, ¿cierto? Y se denota con A, B, ¿cierto? El intervalo cerrado de A, B incluye todos los extremos, si es diferente, incluye ambos, ¿cierto? Los que están acá y acá, ¿cierto? Y se denota, ¿cierto? A, B, ¿cierto? Un paréntesis, un corchete, ¿cierto? Entonces aquí tenemos A, B es igual X tal que A es menor o igual que X y X, ¿cierto? Y X, B es mayor que X y X mayor que A. Y aquí tenemos lo mismo, X tal que A es menor o igual que X y X es menor o igual que B, ¿cierto? Y esa es la notación que tenemos y aquí se representa de forma geométrica como lo vimos acá anteriormente, ¿cierto? Entonces desde A hasta B, ¿cierto? El segmento abierto
y el intervalo cerrado de A a B. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con el último tramo que nos falta. Entonces vamos a ver cómo se denotan algunos tipos de conjuntos, ¿cierto? Entonces primero entonces tenemos la notación, descripción del conjunto y el gráfico. Los tres tipos, cómo se hace. Entonces tenemos A, B, X tal que A es menor que X menor que B. Entonces escribe, vea, desde A hasta B, ¿cierto? A, B, tal que X pertenece, ¿cierto? Tal que A menor o igual que X menor o igual que B, no los que acabamos de ver, de A, B. Entonces, A, B, ¿cierto? Sería desde A es menor o igual que X y menor que B, ¿cierto? Ojo que acá ya es menor o igual, ya incluye a A, ¿cierto? Pero no incluye a quién, a B, ¿cierto? Aquí tenemos A, B, incluye a B, pero no incluye a quién, a A. Entonces, X tal que A es menor o igual que X menor o igual que B, ¿cierto? Entonces, A, pero no incluye A, pero al B sí. Entonces dice que X es mayor que A, entonces desde A hasta el infinito, ¿cierto? Entonces desde A hasta infinito, X es mayor o igual que A, entonces desde A hasta infinito, incluyendo, ¿cierto? Ahora sí el A, desde A hasta infinito, ¿cierto? B es desde B hasta menos infinito, entonces B es mayor o igual que X, ¿cierto? Entonces de acá B hasta el menos infinito, B, hasta menos infinito, B es mayor o igual que X, entonces sí se incluye el B, y menos infinito a infinito, ¿cierto? El conjunto de todos los números reales, ¿listo? Entonces vamos a hacer estos dos ejemplos, ¿cierto? Tenemos el intervalo, ¿cierto? Dice, exprese cada intervalo en términos de desigualdad. A continuación grafica el intervalo menos 1,2, ¿cierto? Incluye el 2, pero no incluye a quién. El 1, entonces otra forma de escribirlo es menos 1 menor o igual que X y menor o igual que 2. Entonces menos 1 sí está en el conjunto hasta el 2 que no está, ¿cierto? El B dice que 1,5,4, de 1,5 menor o igual que X menor o igual que 4, 1,5 hasta el 4, ¿cierto? Y el último nos dice que menos 3 hasta infinito, entonces X es mayor o igual que menos 3, de menos 3 hasta infinito, ¿listo? Entonces vamos a terminar esta parte uniendo ejemplo 6, vamos a tener los intervalos pero aplicándola a conjuntos, ¿cierto? Lo que vimos unión, intersección, entonces vamos a hacer el primero, hallar las uniones e intersecciones de intervalos, ¿cierto? Grafique cada conjunto, entonces tenemos el A, 1,3 interceptado con 2,7, el B, 1,3 unido con 2,7, entonces la intersección, entonces hacemos la gráfica 1 a 3, ¿cierto? El otro es de 2 a 7, 2, 7. Algo muy importante, este no incluye el 1 ni el 3, este sí incluye el 2 y el 7, entonces vamos a ver la intersección que sería 2, ¿cierto? El 2, vea. El 2 ¿con quién? Con 3, ¿cierto? Entonces la intersección sería 2, 3, entonces el conjunto intersección sería 2,3, entonces sería de 2 incluyendo el 2, ¿cierto? Y no incluye el 3 porque es intersección, ¿listo? Entonces sería 2 menor o igual que X menor que 3, y sería incluyendo el 2 pero no el 3, ¿cierto? Entonces muy sencillo, muy básico de la intersección, este y este que es lo que repite en ambos lados, ¿no? Y el último que es lo de la unión, ¿cierto? 1,3 unido con 2,7, entonces ya lo habíamos hecho, 1,3, 2,7, la unión sería de donde el 1 y terminaría en el 7, incluye al 7 pero no a quién, al 1, ¿cierto? La unión es la suma de todo, ¿cierto? Entonces sería 1 menor o igual que X menor o igual que 7, de 1 hasta 7, incluyendo el 7. Listo, no le olvide clases con Frey, no le olvide compartir con sus amigos este tipo de material. Vamos a hacer unos ejemplos, unos ejercicios para que practiquen en su casa. No le olvide darle like, muchas gracias, compartir con sus amigos clases con Frey. Listo, muchas gracias. Bueno, aquí les tengo unos ejercicios para que practiquen. No les olvide clases con Freddy, con mucho gusto. Jóvenes, cualquier cosa en mi canal de YouTube, clases con Freddy. Listo, no les olviden. Muchas gracias por su atención. Comparta con estos videos y practique para que le vaya muy bien en su curso de cálculo en cualquier universidad de este país. Listo, muchas gracias.